Vamos a desarrollar el tema del conflicto armado. ¿Qué es un conflicto armado? Vamos a tener como punto de referencia el conflicto armado colombiano. En primera instancia vamos a contextualizar. Vamos a decir que un conflicto armado es el enfrentamiento entre individuos, entre dos o más individuos, con intereses antagónicos que se contraponen, que son diferentes y que muchas veces no pueden coexistir, que no pueden existir al mismo tiempo. Como segundo elemento, tenemos que se emprenden acciones bélicas con el objetivo de neutralizar y o eliminar al rival para conseguir los objetivos. Conflicto armado definitivamente involucra armas y la fuerza. En el caso de Colombia, a través y a raíz de su conflicto armado, surgen grupos armados como la guerrilla, el paramilitarismo, los paramilitares, los carteles de la droga, las bandas criminales o BACRIM. Recordemos que para analizar un hecho histórico se deben determinar las causas, se deben identificar las características y asimismo las consecuencias. El conflicto armado entonces es un enfrentamiento de dos o más individuos. Busca neutralizar o eliminar al rival a través de la fuerza de las armas para conseguir un objetivo político, económico, generalmente. Según el derecho internacional humanitario, existen dos tipos de conflictos. Los conflictos internacionales, en donde hay confrontación de estados, países, naciones, generalmente por límites, generalmente por intereses políticos, económicos. Y el conflicto no internacional, que hace referencia a conflictos internos en las naciones. Caso concreto el de Colombia, con el conflicto armado que se libra desde 1946 o 1948 hasta 1965, cuando bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se logra una relativa estabilidad y calma en el orden público. Y también relacionado con Colombia, del conflicto armado surgen guerrillas, grupos paramilitares, carteles de la droga, entre otros. Continuando, como características de los grupos armados de Colombia, surgen las guerrillas liberales a partir de 1953 como una forma de revivir un conflicto que el país vivía desde el siglo XIX, la rivalidad entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. En este caso, los liberales, a partir de 1946, cuando inicia el mandato, el periodo presidencial de Mariano Ospina Pérez, conservador, y posteriormente el de Laureano Gómez, otro conservador, ellos van a verse de alguna forma presionados y perseguidos por el Estado, por el gobierno conservador, y eso va a generar en ellos una necesidad, según argumentan, de defenderse. Entonces inician con unos alzamientos, con una formación y una forma de armar a los civiles para que se protejan de la persecución, inicialmente en los llanos orientales, con líderes como Guadalupe Salcedo. El paramilitarismo, que en Colombia concretamente está relacionado con la extrema derecha, como una forma del Estado en donde, aunque no se reconoce oficialmente, se buscaba neutralizar, controlar a esos movimientos guerrilleros que habían tenido tanta fuerza y que el Estado en muchas ocasiones se veía incapaz e impotente para neutralizarlos. El narcotráfico, que concretamente en Colombia tiene su origen en los 70s, en los 80s tiene un auge importantísimo con los carteles, especialmente los de Medellín y los de Antioquia, y que también se van a convertir en actores del conflicto armado. Paradójicamente, aunque en principio las guerrillas
y los paramilitares nacen con unos ideales como respuesta a una situación social, se van a ver involucrados también en actividades del narcotráfico. ¿Qué causa el conflicto armado en Colombia? El bipartidismo, por un lado, esa confrontación liberal conservadora. Sobre ese bipartidismo también hay que decir que hay unas teorías partidistas que están relacionadas, en donde los liberales, como se dijo anteriormente, culpan a los conservadores de una persecución, de utilizar la fuerza del Estado para perseguirlos. Existe otra teoría político-económica que dice que el conflicto armado se genera por unos intereses políticos, pero sobre todo económicos. Se dice que en muchas partes del país se producían desplazamientos, se producían presiones, con el supuesto objetivo y con la supuesta razón de ser liberal o conservador. Pero muchas veces el pretexto real era el interés de despojar de la tierra, era el interés de apoderarse de recursos naturales, y por eso se dice que también existe unas razones político-económicas en el conflicto armado de Colombia, una injusta repartición de la tierra, una tierra fértil muchas veces concentrada en pocas manos. Y como tercer elemento muy importante, la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. El caudillo significa el líder que congrega muchas personas, que arrastra muchas personas, que tenía mucho respaldo popular y que es asesinado el 9 de abril de 1948. Algunos historiadores afirman que el periodo de la violencia en Colombia inicia realmente en 1948, cuando es asesinado el líder liberal, cuando se inicia un periodo de inestabilidad en cuanto al orden público, que inicia en Bogotá, pero que se va a extender por todo el país. Entonces tenemos ahí tres causas importantísimas de lo que es el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia tuvo como consecuencias y tiene como consecuencias la pérdida de vidas humanas. Hablamos de que se utiliza la fuerza, las armas, y tiene como consecuencia la pérdida de vidas, las pérdidas económicas, la inversión en la guerra, que también es una consecuencia determinante, los cambios demográficos que hacen referencia a la población, a las personas. Colombia, antes del periodo de la violencia y antes del inicio del conflicto armado, era un país eminentemente rural, del campo. A partir del inicio y del recrudecimiento del conflicto armado, los habitantes de las áreas rurales se van a comenzar a trasladar a las ciudades. Entonces Colombia pasa de ser un país eminentemente rural, con mayoría rural, a ser un país de ciudades, de urbes, cuando se produce el crecimiento de las principales ciudades del país, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Ibagué, de Medellín. Y cambios socioculturales relacionados con los cambios demográficos, pero el hecho de que esas migraciones se desborden a partir de la segunda mitad del siglo XX, muchas veces de forma desordenada, no planificada, hace que aparezcan de la mano fenómenos como la prostitución, la delincuencia, la marginalidad, los cordones de miseria. Continuando, tenemos la síntesis. Entonces recordemos que un conflicto armado es una pugna de intereses, una pelea de intereses, generalmente políticos y económicos. El bipartidismo en el caso de Colombia, que hace referencia concretamente a la lucha liberal versus conservador. Los grupos armados aparecen, especialmente guerrillas, paramilitares y narcotráfico, y culturales, que como lo hacíamos mención anteriormente, hace referencia a pérdidas en vidas humanas, económicas, a cambios de forma de vida, a migraciones. Bueno, con este apartado que dice
el enfrentamiento de individuos con intereses antagónicos, recordando que son intereses distintos y que se enfrentan y que no van de la mano, terminamos lo que es esta presentación sobre el conflicto armado. Muchas gracias.